Sí. No se puede, me parece, con respeto lo digo, no se puede plantear una discusión en estos términos, digamos. Hay cuestiones de poder que responden a los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra, y hay sistemas que responden a los intereses nacionales de los países. Lo que han hecho en los 12 años de Chávez con Maduro, de Lula, de Dilma, de Cristina y Néstor, de Evo, de la presidenta de Chile, de Daniel Ortega, ha sido una América como la soñaron Bolívar y San Martín, actualizada dentro de los términos de lo que significa valorar la vida de la persona. ¿Son los muertos que está teniendo? De la dignidad. Perdón, estoy hablando yo. Termine, por favor. Yo escuché. Sí, por favor. Violador. Me parece que ese entente fue una América bolivariana, una América sanmartiniana, que generó bienestar y progreso para las poblaciones. Por ejemplo, se terminó prácticamente con el alfabetismo, con el no alfabetismo. ¿Pero a usted le parece Maduro mejoró la fue situación social en Venezuela? Porque usted lo incluyó a Maduro. Por supuesto que lo incluyó a Maduro. Maduro es la persona que dejó Chávez para seguir con la revolución. Lo que pasa es que lo han atacado. Pero perdóneme, cuando Estados Unidos se pone a atacar a Hussein, lo termina linchando. Cuando decide sacarse a Mohamed Gaddafi para sacarle el petróleo, termina metiéndole una bomba, matando al hijo y matándolo a Gaddafi. Y con Maduro han hecho 70.000 cosas por el estilo. Entonces estamos admitiendo no las muertes. Fácil para un país solo puede matar sin resistir problemas. a un imperio que quiere poner su propio código, que se sometan a la política continental de ellos. Bueno, los pueblos quieren liberarse, no quieren tutorías. Estados Unidos tiene su teoría de que esto es el patrio trasero y nosotros tenemos la teoría de que esta es la patria grande. Son dos proyectos completamente distintos. Estamos hablando del patio trasero. Quiere decir que no es porque el presidente actual de Estados Unidos, es un discurso que nos ha desgastado a mi generación. Escuchar que el imperio nos ataca, siempre nos ataca el imperio. Parece una película de esas que miran mis nietos cuando son chiquitos. Yo ya no me lo creo, señor, no me lo creo. Somos de una generación similar, ya está gastado. Cada uno cree lo que quiere. Discúlpeme, su discurso está gastado. Respetable. Sí. No, lo que me interesa también señalar, esto que decía Martín García, él fue presidente de la Agencia Estatal de Noticias TELAM en la gestión de Cristina Kirchner. Veamos desde qué lugar también habla, ¿no? Alguien que fue funcionario y que estaba encargado de generar la información del Estado. Tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Desde la Agencia de Noticias y que a mí lo que me cuesta, Martín, lo que me cuesta, hay algunas cosas que las entiendo, pero me cuesta llegar a justificar a Maduro. Yo lo justifico plenamente. Él está haciendo lo posible para seguir con el barco adelante. Ha puesto a disposición de la sociedad que vote, la gente ha votado libremente. Bueno, hay argumentos que no son sostenibles. Hay opción. Santiago, la democracia se maneja con el voto. Yo ni siquiera... Pero recién usted dijo que... Pero recién usted dijo que a Maduro lo puso Chávez y ahora dice la democracia del pueblo. Póngase de acuerdo con lo que está diciendo. No, perdóneme, lo propuso y la gente lo votó. Pero escúcheme, ¿de qué democracia está hablando? Todos los dirigentes opositores están proscritos en Venezuela. Las democracias tienen que irse por el voto. Pero si no deja votar, se consolidan por el voto. Pero si Maduro no le gusta a usted cómo votan los venezolanos. No digamos a la discusión de Maduro sí, Maduro no. Venezuela está atravesando un momento nefasto. ¿Para usted lo mismo Dilma que Lula? Por supuesto. ¿Para usted lo mismo Chávez que Maduro? Por supuesto. Y hasta dijo Néstor que Cristina. Que caemos en un error. Creo que es importante, más allá de estos argumentos que no tienen consistencia. Usted no tiene consistencia. Perdón, sí. Tenga respeto porque para mí tiene consistencia. Bueno, yo usted no diga que desde el cielo, con respeto. Usted me dice que no tiene consistencia. Creo que no tienen consistencia. Que para mí no tiene Pero consistencia. Me refiero a algo, que la izquierda, el populismo en América Latina, no admite la alternancia en el poder. No la admite. A tal punto que se modifican las constituciones para tener reelecciones indefinidas, y esto lo hacen todos. Lo han hecho, lo ha querido hacer en Bolivia, lo está haciendo ahora Maduro de hecho. Cristina no. Cristina lo quiso hacer, no pudo. No pudo por Massa, pero lo quiso hacer. No pudo. Todos lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no creen en la oposición, no admiten el disenso.
no admiten que haya alternancia en el poder. Doctor, hay mucha corrupción también en la mayoría de ese tipo de gobiernos. Aún en Bolivia, donde yo marco cosas positivas, el pueblo dijo a Morales, basta. Ahora fueron con no sé qué otra historieta, pero cuando fueron al referéndum, la gente lo frenó. Igualmente sería bueno saber si en Venezuela la vida es tan digna, la vida es tan fácil y la gente vive tan bien que hay un promedio de pérdida de peso, y esto se dice desde la ONU, de 7 a 8 kilos por persona, porque la gente se escapa de Venezuela y entran en el promedio que entran aquí, en Colombia, en Brasil. ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen? Sí, yo el populismo lo viví desde que nació y tuvo una sola excepción, que fue Arturo Frondizi. Lo demás, lo que viví, fue siempre desagradable. Es decir, nosotros recordamos del pasado, la movilidad social, porque del pasado recordamos lo mejor. Yo no recuerdo, en el 83 recién empecé a vivir la democracia. Cuando yo nací, tenía que dibujar la cara de Perón y de Evita, era algo personalista, recibir los regalos del Estado, y me acostumbraron a eso. Después vino la Revolución Libertadora, después entramos en... Pues nos olvidamos de esa parte oscura de la historia que nos lleva a este presente de delincuencia, de corrupción. Mentira. Porque todos los gobiernos populistas se basaron en complacer, entre comillas, en hacer un soborno colectivo con subsidios para conseguir el voto. Sí. El resultado de ese soborno colectivo es este 30 y pico % de pobreza. Sí, populismo. A ver, dos cosas. Primero, a mí me llama la atención el desprecio que hay por el voto de la gente. Tal cual. ¿No? Esto a mí me parece increíble. Cuando se escucha decir que la gente está manejada y por algo la gente en todos estos países que están nombrando de Latinoamérica decidieron otra opción. Con lo cual, la opción... ¿Por qué en Venezuela votaron tanto a Chávez entonces? Pero por supuesto, porque no hay, porque democracia no es solamente el voto. El caso de Venezuela no es solo el voto. Por algo en este país, en algún momento, votaron a Néstor, volvieron a votar a Néstor en el 2005, votaron a Cristina. Yo no voy a andar juzgando si mi voto es mejor que el de otra gente. Pero cuando no te votan lo que a vos te gusta, parece que hay un desprecio. Claro. Hay un desprecio por el voto popular diciendo están mandados a Estados Unidos los medios y la gente va de las narices. Es raro, pero no estamos en Venezuela solamente. No, porque hay un fenómeno que a mí me parece que es transversal a todos los países, que tiene que ver cuando los poderes se consideran realmente fuertes, cómo comienzan a pervertir las ideas con las que habían llegado al poder. Porque no es lo mismo el gobierno de Néstor del 2003 al 2006 que en el 2006 cuando empezamos a tener el primer caso de corrupción que se llama escándalo. Pero quería marcar un detalle de lo que es democracia, porque hablaban del derecho, del voto y de respetar el voto de todos, por supuesto. Pero en Venezuela, el voto, además en cualquier país, naturalmente, en cualquier república, el voto no es la única explicación posible para la democracia. Naturalmente, es la división de poderes. Y eso es lo que falta en Venezuela desde hace décadas, con Chávez incluido. La Comisión Nacional Electoral, la CNE, está cooptada por el chavismo, lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que la Asamblea. Entonces, cuando la división de poderes no existe, es muy difícil la democracia. Están proscritos los principales líderes políticos en Venezuela. Todo eso fue votado por el pueblo. Todo lo que dice... Débora fue votado por el pueblo. Ninguna de esas cosas se hizo sin el voto del pueblo. Lamento que usted no sepa... Pero cuando el pueblo no tiene educación... Pero hubo dirigentes opositores los principales líderes políticos no se pueden presentar a elecciones. Los principales líderes políticos de la oposición en Venezuela. No, eso sucedió cuando hubo causa de sedición. Ahora sucedió y por eso no se están reconociendo las elecciones de ahora. Ideas políticas, eso es una mentira. Perdón, yo he visto por lo menos 20 videos de policías asesinando gente en la calle, desarmada. Desarmada. Gente desarmada, asesinada por policías. No me digas lo que yo vi también ahora. En este lugar, de respeto, te estoy diciendo. En este lugar no se puede decir la palabra CIA. Así que no sé quién habrá matado a toda esa gente. A ver, dígalo, por favor, ¿qué? Que eso son operaciones de inteligencia en contra de los gobiernos bolivarianos, que han matado mucha gente. Pero aparte no son bolivarianos nada, bolivariano tenía ideológicamente un cacho que ver. Perdón, él me interrumpió a mí. A mí me dieron la palabra, yo nunca interrumpo. Por favor. Sí, a ver, el doctor yo como médico me asombro de lo que dice el señor Martín García, porque veo con espanto que los lactantes y los chicos se mueren en Venezuela porque no tienen vacunas.
y además se mueren de desnutrición. Entonces, ¿cómo puede decir que el nivel de vida de Venezuela es un ejemplo y es bueno? Y acá. Los chicos venezolanos que se escapan de Venezuela consiguen trabajo acá. Y los chicos nuestros salen a hacer piquetes. Hay muchos que trabajan en cafés, en restaurantes, y nos cuentan la falta de alimentación, lo que dijeron recién, creo que Levina, que 8 kilos. Bajaron de peso los adultos, y los chicos se mueren, no solo porque no hay vacuna, no hay medicamentos. Si un chico tiene una neumonía y no hay un antibiótico adecuado, se muere. Entonces, ¿dónde está el populismo? Mire, ¿Dónde no está? debe estar en Es culpa Argentina, del porque imperio. acá a la gente le quitan los remedios, la gente ¿Cómo se le muere de quitan? hambre, la gente ¿Cómo le echan le del quitan? trabajo. Acá, Si es un acá a la gente narcoestado. grande le están Venezuela quitando los es un remedios. narcoestado. Perdóneme, en Argentina a la gente le quitan los remedios, le terminan su trabajo, los No es echan a la verdad. calle Yo y la soy gente se muere de médico. hambre. No es verdad que le quitan los medicamentos. ¿no? Acá. No es verdad. Me decían... En sus manos estaba la agencia Telam. Si Ahora usted aumenta entiendo. los alimentos y la gente y le aumenta los servicios, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, No, no yo puede hablaba pagar de la comida, Venezuela. y tampoco puede pagar los remedios. La verdad, Santiago, yo escuchándolo al señor... Y no es Venezuela viendo eso, es la que Argentina él de Macri. que dirigió la agencia Telam durante un tiempo X, entonces me espanto saber que la agencia oficial de noticias del gobierno estaba en manos de un señor que tiene este pensamiento ¿Usted qué dirigió, realmente... ¿Qué dirigió usted? ¿Usted qué dirigió? Perdón, el desprestigio que tenía Telam con vos no lo tuvo nunca. ¿Usted El qué Néstor dirigió? Además hay una causa. Además hay una causa. Nunca había una agencia Yo Telam dirijo tan mi mala como la estudio, tuya. nada más, dirigió? ni pretendo dirigir otra cosa. Bueno, entonces, ¿por qué no habla de su prestigio? No, del porque mío? usted ocupó una... Usted no fue se un falta. Ahora funcionario deberíamos respetar a público. cómo Yo opina he hecho cada una uno. tarea ¿no? muy No, digna, esto estoy de- orgulloso. No, de lo Martín, yo fui periodista y nunca vi una agencia Telam tan mala No como opino la que bien de dirigiste usted, vos. Beldi. Y No yo tengo veo los buena opinión de cables, usted. yo veo los Así que cables. no me haga hablar. O sea, los periodistas leemos los cables de las agencias. lo suyo Entonces podemos es juzgar. terrible. Y No lo tengo tuyo buena fue opinión espantoso, suya, te digo, Beldi, fue así que- paupérrima la Doctora. No, a mí me daba mucha... bueno, disiento, la verdad que Está con bien. algunas cosas, porque a mí me impresionó mucho estando en Venezuela, además de hablar con sectores diversos, trabajadores y demás, que opinaban tan distinto a lo que ustedes de acá opinan, pero incluso me impresionó mucho los yates que veía, y entonces empecé a averiguar un poco de quiénes eran los yates, porque la verdad que ver gente sin alimento y ver esos yates, eran de la policía militar de Venezuela, o sea, los que estaban dirigiendo el proceso que usted está apoyando. Entonces lo vi yo, no me lo No contó me consta, nadie. no me consta. Pero No usted sé fue a qué quiere decir Venezuela, aparte. usted fue Que a la Venez- policía tenga ¿Usted yate, no fue sé a qué quiere decir. Venezuela? ¿Usted fue a Venezuela? Sí, claro, yo ahí fundé la Unión ¿Y por qué Latinoamericana de no se Agencias de quedó Noticias. si era un Claro. paraíso terrenal? Yo no dije que era un paraíso Pero si terrenal, usted tiene una es un agencia país allá, en proceso. y es un Por lo proceso, pronto- y usted por apoya lo ese pronto la proceso, gente ¿por qué tiene no se quedó allá? documento y sabe leer y escribir, cosa que no sabía con 100 años de ser la mayor potencia de petróleo en Latinoamérica. Que le vendía a no Estados le habían Unidos. enseñado a leer y ¿A escribir quién le al vendía el pueblo, petróleo? Y no tenían documentos. Al imperialismo. Perdón, Así y ahora se no, venden- ahora no se tiene venden- petróleo para vender. Perdón, En este momento se Venezuela venden- no tiene pero yo petróleo lo para que vender. vendiendo- Hay Cuba más le- kioscos que venden libros que kioscos que venden revistas. Es mentira. Lástima que Y no yo lo lo leyó vi. Maduro. Hay que ¿Cómo me va a decir decir algo. usted que es mentira? Sí, entonces se lo tengo estoy decir, diciendo lo que que es usted dice de mentira. los yates es mentira. Sí. Pero Cuando el dilapidaron señor al Martín igual que García- acá. cuando el Perdón, señor- Alejandro, sí, dilapidaron sí, sí. igual que acá. Cuando el commodity lo tuvieron en un precio absolutamente increíble para poder hacer una transformación en serio. Esa es la raíz del populismo. Esa es la raíz del Esa es. populismo. Ahí En es vez de- reventar todo cuando después acá de- teníamos las commodities nuestras a 600, 650 dólares, lo que se hizo fue, en vez de transformar el país en serio, tirar la manteca al techo. Y después vino la crisis y no sabíamos porque no teníamos más manteca. Y lo mismo hizo Venezuela. Cuando el petróleo ¿Quién- se quién fue tuvo- a quién tiró 100, manteca cuando al el techo acá? petróleo se fue a ¿Quién 110 tiró manteca, dólares, Willy? cuando el ¿Quién petróleo tiró se fue a manteca al 110 techo dólares, acá? no hicieron la transformación productiva que tendrían que haber hecho del país. Y Bueno, cuando el esos petróleo son- bajó a 30, no Esos hubo son- más plata para esos son repartir. críticas suyas históricas que a lo mejor tiene razón, pero eso ¿qué tiene que ver con lo que También, estamos Pero, también hay perdón, que la señalar manteca- algo. Cuando Perdón, usted estuvo a cargo de Telam, nombró al vocero de Luis Delía, Marcelo Sena, Atención, vos le pasaron como data, así volvemos a jefe decir. de la sección política de Telam. Y no solo eso, sino que Marcelo Sena había viajado a Irán a justificar a Mohsen Rabbani. Con todo el tema de Irán,
usted también estuvo en ese sentido una actitud, usted dice, bueno, yo me enorgullezco. Poner al vocero de Luis Delía como jefe de la sección política en Telam, en la agencia estatal. A ver, un minuto, sí, es digo, complicado. Perdón, voy a contestar. Sí, por favor, sí, voy a contestar eso. A Marcelo Cera lo recomendé yo para que entrara a trabajar como periodista 20 años antes. Así que lo conozco bien. Es una persona de bien, es un trabajador. No lo puse como jefe de la sección amigo política. de Moshe Rabani. No lo puse, no sé quién es Moshe Rabani. ¿Cómo que no? Si en Telam lo ponía. ¿No sabe quién es Moshe Rabani? Perdón, ¿yo estaba contestando o usted me está inquiriendo? Es uno de los acusados por el atentado a la AMIA. Yo no estoy... Me llama la atención que no lo conozca. Mire, no nos metamos en el tema de Irán, porque lo voy a poner a él como testigo de que no hay ningún indicio que Irán haya hecho ese atentado. Así que terminemos con esta conversación acá. No, indicios hay. Desarrollémoslo. No, hay ningún indicio. No hay ninguna prueba. Eso lo puso a Marcelo Sena. No hay ninguna prueba de que Irán tuvo que ver. Pruebas concretas puede ser que no. No hay ninguna prueba concreta de que Irán amigo del régimen nada que ver con el amigo del régimen iraní. Eso no cambia la naturaleza del régimen iraní. Bueno, yo no sé cuál es el régimen iraní, es un problema de ellos. Bueno, hay muchas cosas que no sabés. No puede ser que vos, siendo director de la agencia, no sepas qué es la agencia. No, sí te puedo tomar examen. ¿Querés que te tome examen yo a vos? No, después pero vos, yo nunca me puse para dirigir una agencia. No lo hice, vos sí. Y vos decís que no sabés quién es Moshe Rabani. Un tipo que Rabani, pero vos dijiste que no sabías recién. No, recién acabas de decir que no sabías. Así es, dije que no sabía, pero sé quién. Dice que no sabía porque no tiene cómo justificar. No soy raro. Y sí, ¿cómo vas a decir que no sabés si sabés? Así manejaba la agencia. Por favor, no voy a hacer ahora un desarrollo de quién es fulano, quién es mengano. Él me está acusando de algo que yo no tengo nada que ver con lo que me está acusando. Pero si usted lo puso de jefe de la sección política. No lo puse de jefe de la sección política, lo puse de editor nada más. Pero no puedo defender acá al senador. Cada uno que trabaja en un lugar pone muchas veces gente indeseable. Así que no es acá tampoco que estamos No es un indeseable. Marcelo Sena es una persona impecable. Es un periodista como cualquier otro. No lo conozco, pero quiero decir acá lo estoy defendiendo, que tampoco podemos ponerlo ahí en el banquillo para decir que usted puso a trabajar a gente que no es que no sé por qué terminamos hablando de esto, pero bueno, este programa se va a liquidar. A ver, ¿qué? Como al señor no le gusta que me guste Maduro... Sos un periodista, con todo respeto te lo pregunto, Martín, ¿crees que hay libertad de expresión, libertad de prensa en Venezuela? ¿Que una persona puede decir lo que quiera, como es este programa, que puede sentarte y decir... hablar de lo bueno, acá no hay libertad de expresión plena tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Acaban de cerrar la FM Ocupas, que es una radio de Moreno dedicada a la discapacidad. Hay 80.000 radios, Martín. Dejate de joder. Hay 80.000 medios en la Argentina. Bueno, en ese sentido, la libertad de expresión... Han hecho que Berbisky desapareciera de los lugares que solía frecuentar. Lo han sacado a Navarro. Pobre Berbisky. Por favor. Lo han sacado a Víctor Hugo. No, perdón, marquemos algo. Mientras los señores López y de Sousa están libres y no pagaron no esté más trabajando. Perdón, mientras los señores López y de Sousa, acá estamos con la causa, están libres, no garparon un peso, no garparon un peso, están manejando los medios de comunicación. El señor Víctor Hugo vuelve a trabajar la semana que viene. Y el señor Navarro lo convocaron y dijo que no quiere trabajar en ese medio. Te toman por volver. Pero lo convocaron para trabajar, así que la libertad de expresión... Para darle el derecho a réplica a Martín, que está aquí con nosotros, se conoció hace pocos días una causa de la doctora Servini de Cubría, por eso le quería preguntar, aprovechando su presencia, en el que lo ha procesado sin prisión preventiva a usted, a otros directivos de Telam, al vocero en aquel entonces, Alfredo Cosimarro, también al quien era jefe de gabinete en ese periodo, Abal Medina, por abuso de autoridad, por haber excluido de la pauta oficial al Grupo Clarín. No sé si tenía algo para decir en ese sentido, pues es una novedad la publicidad oficial. Primero que uno cuando asume una responsabilidad pública siempre está a disposición de las autoridades. Así que me parece bien que en un caso donde hay un acusador, que es el Grupo Clarín, que dice que le pagaron poca plata de pauta, y diga que eso no le corresponde, que hay un abuso de autoridad, me parece bien que hagan un juicio. Después la jueza Servini de Cubría y su equipo tienen su punto de vista. Los procesaron, ¿verdad? Se procesó al jefe de gabinete, al secretario de medios y a 2 presidentes de Telam, que es Patucho Álvarez y a mí, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Muy bien, yo he sido sobreseído de la parte de incumplimiento de deberes de funcionario público y he sido condenado por abuso de autoridad.
como yo no tenía nada que ver con la pauta cuando asumí, porque me sacaron esa potestad cuando asumí, entonces pedí una audiencia para volver a plantear que no me corresponde eso. Me han dado en los primeros días del mes que viene una audiencia y ahí iré a explicar, quizás como las fechas coinciden con el tema de que le bajaron la pauta, no sé si de 30 millones a 1 millón, una cosa por el estilo, creerán que yo también tengo que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso, pero me parece bien que el tribunal se exprese y también que me dé audiencia para explicarle que yo no tengo nada que ver. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias a ustedes también.